Bienvenido a tu programa Aprendiendo Juntos, aquí en CCBM Broadcast y tu canal, Voz y Visión 25.1. Una vez más te damos la cordial bienvenida. Hemos estado estudiando acerca de la Biblia, acerca de su composición, de cómo fue formada, cómo la obtuvimos. E inclusive hemos estado hablando de su perduración, cómo ha perdurado con nosotros, la palabra de Dios, que es infalible, sin errores, etc. Inclusive hemos hablado acerca de las diferentes formas en las que algunos ven tanto la Biblia como la religión y no una relación. Pero hoy vamos a estar hablando más acerca de los otros elementos que la Biblia, la palabra de Dios, nos traen y nos enseñan. Que primeramente vamos también a estar hablando acerca de algunos componentes, vamos a ponerlo en esta forma, que la Biblia nos indica de su veracidad y la realidad de su Creador, nuestro Dios. Y cómo la Biblia no impone, por el contrario, presenta sus héroes en la forma real y en su vida. Pero antes de eso, queremos mostrarles un video. Y este video va a ser solamente para el comienzo. En el que estaremos demostrando o hablando acerca de qué es la Biblia, para que tengamos ese recordatorio vívido en nuestras mentes. También te queremos decir que más adelante vamos a estar entrando en lo que son las dispensaciones y los pactos para entender los tiempos de Dios. Pero vamos a video. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo.
¿por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Regresamos. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Primeramente vamos a ver la ética y la moral que nos presenta la palabra de Dios. Aunque primeramente podemos decir que la ética y moral de la Biblia es comprensible y cubre todas las áreas de la conducta humana, como lo puedes ver en tu pantalla. 2, su ética cubre la relación entre esposo y esposa, padres e hijos. Nos enseña conductas apropiadas entre patrones y empleados, gobernantes y ciudadanos, estados y naciones. ¿Qué queremos decir con esto? Es de que la Biblia nos da la forma en la que nos debemos de estar conduciendo unos a otros, dentro de nuestra vida cotidiana. No es una cosa en la que te diga, esto es lo que tienes que hacer, pero es lo que Dios nos indica para agradarle a Él dentro de la forma en la que nosotros nos conducimos en cada día de nuestro caminar con Cristo. Lo siguiente nos puede decir, que es su continuidad. Cuando hablamos acerca de su continuidad, hablamos acerca de que la Biblia no ha cambiado en absoluto. Déjame decirte esto. Primeramente, en la Biblia hay perfecta armonía, aun cuando hay 66 libros, 40 actores, un lapso de 1600 años aproximadamente, 3 idiomas, en 6 países fue escrito, y escritores de 11 oficios diferentes y 8 formas literarias. Aún con esto, la Biblia sigue teniendo una continuidad absoluta. Y cuando dimos continuidad es de que no tiene controversias, no tiene errores, no tiene contradicciones, pero sigue tanto uno como el otro en los escritorios se complementan unos a los otros. También podemos decir que dentro de la profecía, que es algo extremo
en esto, había dos formas en las que los profetas se podían, ¿cómo te diré? Autenticar, okay, dentro de su oficio como profetas. La primera era de que tenían que tener una profecía a corto plazo y tenía que ser cumplida. La segunda es de que tenían que tener una profecía a largo plazo y ser cumplida. Okay, pero cabe mencionar que hoy día no tenemos profecía. Cuando decimos no tenemos profecía, tenemos ya toda la profecía que se tenía que dar y que se ha dado por medio de Dios y no hay más. Hablando de una profecía futura, hacia el futuro. Cuando decimos eso, tú te podrías preguntar, ¿qué significa el don de profecía de que habla en el Nuevo Testamento? El don de profecía, en la palabra griega, significa proclamación. Así que el que tiene un don de profeta, en el Nuevo Testamento, dado por el Espíritu Santo o administrado por el Espíritu Santo, está hablando de que es una persona que va a declarar la palabra de Dios, pero no va a dar nueva revelación. Toda revelación ha sido dada. No necesitamos más. Incluso, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, tenemos algo que menciona a Dios, tanto en Éxodos, o en Deuteronómicos, el libro de Deuteronómicos, y en el libro de Apocalipsis, nos dice que si nosotros cambiamos o añadimos algo más a su palabra, todas las maldiciones o castigos y maldiciones que hay en ella será dada hacia esa persona que pretende ser un profeta o trae nueva revelación. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando hablamos de profecía, decimos que la Biblia contiene profecía muy clara, directas y específicas. Por ello, cuando viene el cumplimiento, este es exacto. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que cuando es algo real de Dios, no es algo de que posiblemente vaya a pasar o ocurrir, pero es algo que es inédito y va a tomar lugar. Dentro, por ejemplo, del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, tenemos profecías que van a lo largo hasta el Apocalipsis. Y estamos hablando de que son aproximadamente dentro del Apocalipsis más de 500 profecías, de las cuales 300 podemos decir que ya fueron cumplidas y las otras están por cumplir. Pero vamos a estar hablando más acerca de esto. Fíjate en esto. Estas son algunas de las profecías. Este es un ejemplo solamente de las profecías que se han cumplido y que han sido veraz, auténticas y en tiempo perfectos. Por ejemplo, un profeta como Moisés. Eso lo puedes ver en Deuteronómicos 18, del 15 al 19. Y su cumplimiento lo puedes ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos 17 al 24. La víctima sufriente, Salmo 22, habla del sufrimiento de Jesucristo, del Mesías, lo cual vemos su cumplimiento en Juan 19, 18 a 24. Otro es el nacimiento virginal. Cuando hablamos de un nacimiento virginal, estamos hablando del nacimiento a través de una mujer no conocida por hombre. Y eso lo podemos ver en Isaías 7:14. Su cumplimiento en el nacimiento de Jesucristo. Que sería en Mateo 1, del 22 al 23. Otra es el Rey divino humano. Lo podemos ver en Isaías 9, del 6 al 7, y su cumplimiento en Lucas 20, 22, 30 y Juan 18, 36, 37. Sería traicionado, hablando de la traición de Judas. Eso lo podemos ver, su profecía o la fuente de la profecía sería en Salmo 41, 9 y su cumplimiento en Mateos 14, 10 y 26, del 14 al 16.
el sitio de su nacimiento, en dónde nació el Mesías. Esto también lo podemos ver en Miqueas 5:2. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 2:1. Otra de las cosas, por ejemplo, un precursor del Mesías. Lo vemos en Isaías 40, versículo 3, y su cumplimiento en Juan 1, 19 al 23. La naturaleza de los niños, o la matanza, de los niños en Belén, en Belén. Eso lo podríamos ver, es su profecía en Jeremías 31:15 y su cumplimiento en Mateos 2:16. También otra de las profecías que tenemos es la unidad o la huida a Egipto, que la pronostica o la profetizó Oseas en el capítulo 11, versículo 1, y su cumplimiento lo podemos ver en el 2:14. La otra es la piedra de tropiezo, que también la podemos ver en Isaías 8, 14 y 28, 16, y la vemos su cumplimiento en Romanos 9, 32, 33. Su rechazo o el rechazo del Mesías. Este también nosotros lo podemos ver en Isaías 53, 3. Y su cumplimiento en Mateo 27, 22 al 23 y Juan 1, 11. Y por último, otra de las profecías es la victoria, que la vemos también en Isaías 53, 12, en Mateo, su cumplimiento en Mateo 12, 20, y en Apocalipsis 3, 21. Estas son algunas de las profecías que hemos tenido y que vemos su cumplimiento en una forma más, vamos a decirlo así, clara, que no puede haber confusión en eso. Pero cuando vemos eso, tú y yo tenemos que recordar algo. ¿Cuáles son las probabilidades de que esa profecía se hayan cumplido? En la forma que se cumplieron, como Dios lo mandó, como el profeta las testificó. Tienes que tomar en cuenta esto. Entre el último libro del Viejo Testamento, Miqueas, y el primer libro del Nuevo Testamento, en la aparición, vamos a decirlo así, de Juan el Bautista dentro del Evangelio de Mateo, estamos hablando de 400 años de silencio. A eso le tienes que sumir cuándo se escribieron estas profecías. Estamos hablando de que fueron aproximadamente unos 300 años antes de ese silencio. Que eso nos suma un tiempo de 700 años, cuando se dieron las profecías y cuando las profecías fueron cumplidas. Que eso es lo importante para nosotros de tomar en consideración. Fíjate de esto, pero yo creo que antes de eso, lo que vamos a hacer es ir a un corte para que podamos ver la autenticidad de esas profecías, hablando de las posibilidades de que esa profecía sean cumplidas. Vamos a corte. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. Por eso, CCBM Master Seminary te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad. Todos los viernes a las 10 de la mañana, aquí en tu canal. Regresamos. Entonces, acabamos de hablar acerca de cuáles serían las probabilidades de que estas profecías fueran cumplidas. Y estamos hablando de, ¿qué te puedo decir? No siquiera un 1%. Estas profecías es un 1% de todas las profecías que tenemos dentro de la palabra de Dios. Y dijimos que tienes que tomar en cuenta de que había un promedio de 400 a 700 años en el tiempo que se cumplieran estas profecías. Ahora déjame enseñarte lo siguiente, para que puedas ver cuáles serían las probabilidades de que esto fuera cumplido. Primero, cada profecía de estas, sería, por ejemplo, Jesús sería descendiente de David.
estamos hablando acerca de 10 a la potencia de 4. Eso significa que para que fuese descendiente de David y esto pudiera ocurrir, es 1 en 10,000 probabilidades. Jesús naciera en Betlehem, es de 10 a la potencia de 5 y estamos hablando de 100,000, 1 en 100,000. Y así, podríamos seguir por cada una de ellas. Jesucristo sería un hacedor de milagros. Estamos hablando de que es 10 a la potencia de 5, o de 3, y es 1 en 10,000. Y podemos seguir cada una de ellas viendo las probabilidades de ellas. Por ejemplo, las 7, Jesucristo, se mostraría como rey, estamos hablando de que eso sería, 1773,880 días después del decreto de Artajerjes, de reconstruir a Jerusalén. Estamos hablando de que esa es 10 a la potencia de 6, es 1 en 1,000,000. Y si podemos poner todo esto, podemos decir que todas las probabilidades, sin Dios, de que esto fuese cumplido, estamos hablando de la categoría de 10 a la potencia del 32avo, que es 1 en un, vamos a decirlo así, billón, o 100 billones de billones de billones de billones de que esto tuviera lugar. ¿Qué estamos diciendo? Déjame sintetizarlo un poco. Las probabilidades de que esto fuese cumplido dentro de nuestros tiempos, y haberse profetizado dentro de los tiempos del Viejo Testamento, de la Biblia hebrea, son extremadamente incalculables. Incalculables porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos tratamos de adentrar lo más que tú puedas en historia y tiempos, te vas a dar cuenta de que estas profecías fueron realizadas y fueron cumplidas en los tiempos exactos de Dios. Por eso Dios es todo soberano, ¿sí? Y omnisciente. Y por eso podemos ver y podemos atestiguar del trabajo que hace en nosotros. Inclusive podríamos hablar de la predestinación y de la elección que tiene como lugar precisamente la soberanía de Dios. Pero para entenderlo nos tomaría mucho tiempo por ahorita. No vamos a hablar ahorita de eso, pero lo vamos a hacer cuando hablemos y entremos a lo que significa ser un cristiano o cuál es nuestro lugar en Cristo, nuestra relación. Pero para seguir con eso, fíjate de esto. Zacarías profetizó que su cuerpo sería traspasado por una lanza. ¿Qué pasó cuando lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Fue profetizado y decía en Zacarías 12:10, y ellos me mirarán a quien han atravesado. Su cumplimiento lo podemos ver en Juan 19, 34 y 37, que dice lo siguiente: pero uno de los soldados había atravesado su costado con una lanza, inmediatamente había salido sangre y agua. Y de nuevo en otra escritura dice, ellos mirarán a quien atravesaron. Este es un ejemplo más dentro de lo que es la atestiguación de estas profecías y se fueran cumplidas. Pero también vamos a hablar acerca de sus tipos y antitipos. ¿Qué significa esto? Dice, estos tipos y antitipos muestran una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hay un intervalo de aproximadamente 450 años entre la culminación del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento,
y nos movemos del idioma hebreo del Antiguo Testamento al idioma griego del Nuevo Testamento, aún así los antitipos del Antiguo Testamento tienen un claro y obvio cumplimiento en los antitipos del Nuevo Testamento, que no se contradicen unos a los otros. Existe una clara unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como los conocemos hoy, a pesar de las diversidades de idioma y de los siglos de separación entre uno y otro. Su valor literario. En su valor literario, la Biblia es el hecho de que es única en su forma literaria. Inclusive, los incrédulos reconocen el valor literario de la Biblia, que es supremo aún hoy. En el día de la Biblia es estudiada en muchas de nuestras universidades debido a su valor literario. En la literatura contemporánea, simple y sencillamente no hay ningún escrito digno de compararlo con la Biblia. Cuando estamos diciendo eso, tenemos que tomar en consideración también de que en el Billboard de Nueva York, de New York, la Biblia siempre ha sido el libro número 1 en ventas. Aun cuando no se demuestra en muchas ocasiones o últimamente. Y eso lo hacen porque saben y sabemos que la Biblia sigue siendo el número 1 en ventas. Literariamente, es una obra de arte. Estamos hablando de una orquesta que se mueve en una serie de movimientos, 66 para ser exactos, cumpliendo todas las normas de autenticidad, veracidad, exactitud y realidad. Esa es la palabra de Dios. También podemos hablar acerca de su ausencia y de perjuicios. Cuando hablamos de ausencia y perjuicios, decimos lo siguiente: la Biblia señala las faltas y los fracasos de sus héroes, al igual que sus cualidades y sus hazañas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Mira, por ejemplo, el rey David es llamado en las Escrituras el hombre conforme al corazón de Dios, o la niña de Dios. David es visto en las Escrituras como un héroe. Dice, un gran guerrero que usando su poder militar y habilidades logró grandes hazañas. Sin embargo, también podemos decir que pero a la vez, la Biblia nos declara precisamente todos sus fracasos y sus logros. Ponte a pensar esto. Cuando una persona trata de mostrar a un héroe, normalmente nunca muestra sus debilidades, pero solo muestran su grandiosidad o sus habilidades grandiosas. Dios, en la otra mano, no solamente demuestra la grandiosidad de estos personajes, pero demuestra sus debilidades y sus caídas, y al mismo tiempo demuestra la forma en que Él los restauró y los llevó una vez más a una relación con Él. Esto es muy importante porque esto hace que la Biblia sea clara en todas sus formas en las que habla. No solamente sus formas, pero también en sus personajes, en sus hechos reales. No oculta los errores de otros, pero al contrario, los magnifica en el sentido de que nos demuestra, pero también Él presenta la salida y el método en el que ellos fueron restaurados. Pero vamos a seguir con esto, su exactitud científica. La Biblia es un libro que no es científico, no habla así de ciencia por se, pero lo que nos demuestra es de que es exacta aún en la ciencia. Por ejemplo, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando toca algún punto científico, la Biblia es excepcionalmente exacta.
Por ejemplo, déjame darte ese ejemplo. Verdades bíblicas que se adelantaron a la ciencia. Una, la física, la luz. Siglo XVII. Isaac Newton, luz viaja por un camino de propagación. En Job 38:40 dice y hace esta pregunta: ¿por qué camino se reparte la luz? Sí. Estamos hablando de 3,470 años antes de la declaración de Newton. Entonces, ¿cómo sabían dentro de la palabra de Dios esas cosas? Simple y sencillamente era porque se les declaraba, por medio de Dios. Otra, la tierra suspendida en el espacio. Anteriormente se creía que la tierra o era un cubo, o era plana, o era ovalada, o que un elefante que estaba sosteniendo la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Job 26:7, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Qué nos está diciendo esto? Ya lo sabían, ya lo habían entendido por medio de Dios. Fíjate lo que dice. Dice, durante muchísimo tiempo se creía que la tierra era plana y que estaba apoyada en las espaldas de elefantes, tortugas, serpientes, etcétera. Pero hoy día sabemos de que la tierra se suspende en la nada, algo que ya había estado escrito dentro de la palabra de Dios. Pero para seguir, vamos a un corte y regresamos. Noticiero Verdad, cada lunes y viernes a las 6:30 p.m. Te esperamos siempre con la buena noticia. Un programa donde se dará a conocer lo bueno que sucede en nuestra ciudad. Hechos sobresalientes, acontecimientos dentro y fuera del ámbito religioso. Con la participación de Luis García como conductor. CCPM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos. Vamos a hablar también acerca de su eterna frescura. La Biblia es leída y releída como ningún otro libro. Pero siempre que es una vez más releída o leída, te dan nuevos horizontes. Tú puedes leer un salmo el día de hoy y leerlo el día de mañana y en una forma u otra va a significar algo distinto. Porque es Dios el que te habla por medio de su palabra. Louis Sperry Chafer escribió: la Biblia es un libro que el hombre no pudiera describir si intentara. Tampoco es un libro que el hombre intentara escribir si pudiera. ¿Qué significa eso? Que nadie ha pensado ni siquiera escribir un libro así. ¿Por qué? Porque es una imposibilidad de que tenga tantos años, tantos escritores y que tenga la veracidad de ser perfecta. Y no solo eso, que te traiga frescura cada vez que la lees. Y no solamente eso. Quiero que tomes en cuenta esto. Estamos hablando de que si una sola persona tratara de escribirla, sería imposible. Porque hubiera contradicciones en él mismo. Sin embargo, después de 40 escritores, 3 idiomas, diferentes regiones, la Biblia sigue siendo un estilo literario, fresco y exacto, sin contradicciones. Pero con eso, queremos entrar en otra faceta dentro de lo que es la Biblia. Pero para entrar dentro de esa faceta, estamos hablando de que vamos a dejar algunas cosas que no totalmente vamos a explicar ahorita. Pero la Biblia también te habla de lo siguiente. La Biblia habla de su estructura. Y cuando hablamos de su estructura, estamos hablando de cómo fue compuesta.
Y aquí tú la puedes ver, ¿ok? Posiblemente la vas a poder ver en tus pantallas, ¿ok? Acerca de lo que es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, ¿ok? Que estamos hablando, que se les llama el Pentateuco, ¿ok? O la Torah, o los libros de la ley. Después de eso tenemos profetas, tenemos cantares, tenemos salmos, etc. ¿Okay? Lo que es los cantares, los salmos, la historia de la gente de Israel, se le denomina el Tanakh. Okay. Esto es fuera de lo que es la Torah o el libro de la ley. En conjunto se le ha denominado hoy día como el Antiguo Testamento. Y esto se hace por la simple y sencilla razón de que nosotros como cristianos, en una forma u otra, como se explicó anteriormente, capturamos o raptamos el Viejo Testamento, o que la Torah y el Tanakh, y lo convertimos parte del camino del cristiano. En la otra parte de la estructura tenemos los evangelios. Los evangelios, que se les conoce como evangelios sinópticos, y uno de ellos, no siendo el evangelio sinóptico, es la semblanza divina y humana de Jesucristo que la da Juan, su evangelio. Después de eso tenemos los hechos de los apóstoles. Y cuando hablamos acerca de los hechos de los apóstoles, estamos hablando del inicio de la iglesia, un libro sumamente importante para ti y para mí. Y después de eso tenemos las cartas paulinas, y las cartas que escribieron Santiago, Juan, Pedro y Judas. Y después tenemos lo que se le llama el libro de los últimos tiempos, el Apocalipsis. Con eso, después hablaremos más de cada uno de ellos. Vamos a estar hablando de quién y por qué y cómo y a quién les escribieron cada uno. Por ahorita sabemos que son 39 libros dentro del Viejo Testamento y son 27 libros dentro del Nuevo Testamento, de los cuales una tercera parte de esto fue escrito por Pablo, dándole indicaciones a las iglesias de cómo comportarse y cómo tenían que trabajar y cómo se tenían que mover fuera de la ley. Y cuando decimos fuera de la ley es simple y sencillamente porque los que iniciaron la iglesia, ellos eran judíos y todos ellos estaban esperando algún cumplimiento o algo que tenían que hacer para satisfacer la ley. No se habían dado cuenta de cómo trabaja la gracia, algo que vamos a estar viendo dentro de las dispensaciones y los pactos. Pero en esto, simplemente el trabajo de Pablo no solamente era indicarle a ellos, a la iglesia, cómo era el inicio, cuáles son las reglas, cómo se tenían que comportar, pero también algo muy importante era de que Pablo tenía que trabajar para desjudaizar la iglesia. Y cuando decimos desjudaizar la iglesia, estamos hablando de que se perdiera o que se moviera que el judío de la ley dentro de la gracia, y la otra es de que el gentil permaneciera en la gracia y no se moviera dentro de la ley. Pero para ver todo eso me gustaría que viéramos un último video el día de hoy, y ese video se va a llamar Historia de la Biblia. Vamos al video. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad, o en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios, lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal.
Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Ok, regresamos. Ahora vamos a ver 4 áreas. No vamos a hablar mucho de ellas, aunque simplemente las vamos a mencionar.
Áreas en las cuales la palabra de Dios también las toca de una forma pues especial, vamos a decirlo así. En una forma también en la que muchas veces decimos no está escrito, pero está dentro de la palabra de Dios. Y cuando decimos no está escrito, es como cuando alguien te dice, no debes de apostar, tienes que tener cuidado con tu dinero. Y muchos de nosotros o mucha gente responde, dime en dónde dice eso en la Biblia. No necesariamente la Biblia tiene que decir no debes de apostar tu dinero, pero sí te dice que tienes que ser un buen steward, o un buen, ¿cómo te lo podemos decir? Administrador de lo que Dios te da. Así que si lo apuestas, estás siendo un mal administrador. Pero vamos a eso. La primera habla acerca de la Trinidad, un Dios trino. No nos habla exactamente de lo que es la Trinidad y de que diga soy trino, pero todo lo que indica dentro de la palabra de Dios, desde Génesis, hasta el Nuevo Testamento, nos indica de que es un Dios trino. Lo que significa lo estaremos hablando más adelante, pero esto significa en una forma simple es de que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y siguen siendo las tres mismas, siguen siendo una sola persona, pero con tres diferentes oficios, por decirlo así, o oficinas que vamos a explicar más en otras clases. La encarnación, habla acerca de la encarnación, no nos dice exactamente cómo. Estamos hablando de que Él nació de una mujer virgen, no conocida por hombre, y nos habla acerca de su nacimiento, pero no nos habla acerca de cómo fue encarnado. Claro que la Biblia no nos dice esos detalles porque entonces tendríamos 50,000 libros, y por eso tenemos que aprender a confiar, y tener la certeza de que Dios ha escrito y ha hecho las cosas por fe. Pero vamos a hablar más de eso. La otra, la deidad del Mesías. Si Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre, ¿cómo se trabajó eso? ¿Cómo lo vimos tú y yo? Si Jesucristo fue solamente Dios, pues es obvio que pudo hacer todo lo que hizo porque es Dios. O si puede ser solamente hombre, ¿cómo hizo lo que hizo sin ser Dios? Eso lo vamos a explicar en otro programa que se llama Hoy en la Historia. En ese programa se estará explicando acerca de la deidad y la divinidad y la humanidad de Jesucristo. En este programa vamos a tocarlo brevemente, pero no en estos momentos. La otra es los tiempos de oscuridad. Y cuando hacemos los tiempos de oscuridad, estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis. ¿Cuándo inicia? Lo que le llamamos el tiempo de oscuridad. El libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, como se nos indica, nos habla acerca de los últimos días. Jesucristo habló acerca de los últimos días. Claro que no nos dice cuándo empiezan o cómo se van a llevar. Pero hay una serie de profecías y una serie de atestiguamientos dentro de la palabra de Dios que nos enseña no cuándo empieza, pero cómo se desarrolla. Y eso es un estudio totalmente aparte, complejo, pero muy necesario para entender las formas y la soberanía de Dios, lo cual lo estaremos viendo en otros programas, en algo especial que se llamará en los pasos del Mesías. Y cuando hablamos de eso, hablamos exactamente de qué es lo que va a ocurrir. Hay muchas hipótesis acerca del arrebatamiento de la iglesia, de quiénes van a ir por medio de la tribulación y quiénes no. Todo eso vamos a tener un entendimiento pleno, solo por medio de la Escritura, sin tratar de razonarla, sin tratar de buscar cosas que no están escritas, pero estudiando única y exclusivamente lo que se ha escrito. Pero antes de despedirnos,
me gustaría que habláramos un poco de lo que vamos a estar viendo la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar hablando precisamente de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios se conocen como dispensaciones. Las dispensaciones dividen en cierto número de tiempos la palabra o la historia de la humanidad. Ahorita solamente vamos a decir que vamos a estar viendo esos tiempos y qué significan. Esa es una división que el hombre ha creado en una forma u otra en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si vemos la dispensación de la ley, por decir algo, la dispensación de la gracia, en un tiempo y en un momento se unen y siguen trabajando juntas hasta el tiempo en el que viene Jesucristo o el tiempo en el que se acaba inclusive la tribulación. Pero vamos a hablar más de eso y qué es lo que significa. Después de eso vamos a tocar los pactos. El pacto que hace Dios con su pueblo, con la humanidad y eventualmente con la iglesia. Pero diciendo eso, vamos a un corte y regresamos para despedir este programa. Dios me los bendiga. ¿Qué es lo que define a nuestra sociedad? ¿Sobre qué cimientos está basada Ciudad Juárez? Estamos conscientes del esfuerzo que hacen los ciudadanos. A lo largo de cada programa, compartiremos contigo sus historias y el arduo trabajo que desempeñan para el beneficio de cada uno de nosotros. Todos los domingos a las 4 p.m. CSBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos. Sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y darse a conocer a Él mismo. Él es el que determina cómo llegamos a Él. Después de todo, Él es el Dios soberano. Después de todo, Él es el que le indicó a Israel qué tenía que hacer para agradarle y reanudar una relación, lo cual no ha tomado lugar. Pero sí provió un sacrificio por medio de su unigénito Hijo, Jesucristo, para que pudiera haber una reconciliación una vez más con nuestro Creador. Y diciendo eso, vamos a pasar a lo que son las dispensaciones. Pero antes de eso, quisiera una vez más dejarte saber que es importante que tú y yo estudiemos la palabra de Dios. Es importante que tú le des tiempo a estudiar, a meditar, contemplar lo que Dios quiere para ti. Es necesario saber cómo trabaja. Es necesario saber qué es lo que espera de nosotros. Es necesario saber quién es Él en nuestras vidas. Simplemente cuando tú amas a una persona, tu preocupación es conocer a fondo a esa persona. Saber cuál es su color favorito, su comida favorita, los lugares que le gustan, cómo le gusta que sea tratada, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo con Dios. Dios espera que dentro de nuestra relación con Él lleguemos a conocerlo suficiente para saber cuál es su propósito en nuestro caminar. Él no te ha prometido, o no nos ha prometido que tuviéramos una vida de color de rosa, o que todo esté perfecto. No lo ha hecho. Pero sí nos ha dicho de que nosotros obtenemos o se nos otorga vida eterna al momento en el que nosotros confiamos en Jesucristo. Y por medio de esa vida eterna y por medio de esa aceptación de Jesucristo en nuestras vidas, Él ha prometido que nos dará la salida para todo lo que necesitamos lograr. Nos instruirá en el camino y tomando y confiando en Él y teniendo un compromiso con Él, es, cómo vamos a lograr éxito
y victoria en nuestras vidas. Pero por ahorita nos vamos. Recuerda, que nos puedes ver en YouTube, Facebook, y nos puedes ver en nuestra página web, la cual aparecerá en la parte de abajo de tus pantallas. Gracias por estar con nosotros, y te veremos la próxima vez en Aprendiendo Juntos.